Importancia de la fe en el creyente. Importancia de la fe en el creyente. Y tenemos un versículo de la Biblia que está en Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Antes de que leamos el texto, quiero que consideremos algo. Como ponente de este tema o de esta reflexión, tengo en mi corazón considerar que nuestra relación con Dios mediante la fe no es por iniciativa nuestra. O sea que la relación que nosotros tenemos con Dios no es por iniciativa nuestra, sino directamente por la gracia divina. Sin embargo, es nuestra responsabilidad valorarla y cuidarla. Diga conmigo, mi relación con Dios no es por mi propia iniciativa. O sea, mi relación con Dios mediante la fe no es ocurrencia mía, pero sí es mi responsabilidad cuidar esa relación con Él. Amén. Puede decir conmigo con seguridad, es mi responsabilidad cuidar mi relación con Él. Lo dice conmigo otra vez, es mi responsabilidad cuidar mi relación con Él. No es iniciativa mía, pero una vez que Él me atrajo a Él, yo tengo que cuidar esa relación. Él lo expresa así en su palabra. Espero que podamos tener el espacio para entender todo esto en lo que nos falta. Hablando del texto que tenemos para hoy, dice así, en Habacuc capítulo número 2, versículo 4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí, el justo por su fe vivirá. Allí ya me da la idea que como yo recibí una revelación, una inspiración del Señor, recibí ese privilegio de tener fe. Pero esa fe a mí me va a ayudar y debo ejercitarme en ella para que a través de esa fe yo pueda tener seguridad de vivir aquí y allá. Así de fácil. El trabajar eso es mi responsabilidad. Y estaba pensando en algunas notas, bíblicamente hablando, una nota introductoria. Estaba pensando en el caso de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Él estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y él dijo estas palabras: bendito sea Dios el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y a mí me llamó la atención esto, porque dice Pablo, Dios el Padre, el Dios y Padre nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que el Eterno nos haya bendecido a nosotros desde antes de la fundación del mundo? Si el mundo está compuesto por tantas cosas y entre ellos estamos nosotros. Nosotros formamos parte de este mundo, ¿o no es así? Y cuando el Eterno creó el mundo, al final lo que hemos entendido del orden de la creación, de acuerdo a la teoría de nuestra fe, Él ordenó todas las cosas. Y de último, ¿qué hizo? ¿Creó a quién? Al final, ¿a quién creó? A mí, al hombre, a usted y a mí. Bueno, y el texto, según Pablo está viendo, dice que Él nos bendijo. ¿Cuándo? ¿Cuando nos convertimos? No, dice que antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está ese rollo? ¿Un poquito complicado? Sí, porque nosotros no tenemos la percepción plena como para irnos y meternos en ese universo y considerar el cómo fue que fuimos bendecidos
Y aquí hay algunas cosas que quiero que puntualicemos nosotros para que al final tengamos la felicidad de ser lo que somos para Dios. Y que si hacemos algo para Él, lo hagamos con la plena certeza, la plena seguridad de que lo estamos haciendo hasta donde podemos, lo estamos haciendo bien. Porque Él merece que nosotros hagamos lo que podemos y un poquito más por mejorar. Porque si Él merece que le demos lo mejor por todo lo que Él hace por nosotros. Esto de que hay una revelación previa, entonces dice la palabra que los santos hombres, hablando por inspiración del Espíritu Santo, nos dejaron información importante como por ejemplo, miren lo que dice uno de los pensadores de la palabra. Dice, el Eterno dijo al profeta Jeremías, yo te elegí antes de que nacieras. Oiga, qué tremendo, porque Jeremías dice que oyó del Señor que le dijo, te elegí antes que nacieras. ¿Cómo es posible que se pueda elegir a alguien antes de que esté caminando por allí? Eso solo descansa en la soberanía del Eterno. Y ya veremos algunas cosas importantes al respecto. El salmista le dijo al Eterno, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y estoy puntualizando. Jeremías dice, el Eterno me eligió desde antes de nacer, y el salmista dice, Él estaba viendo mi embrión y estaba encargándose de esculpir en mí todo lo que ya estaba en un catálogo. Y fue plasmando en mí todo cuanto estaba escrito de mí. O sea que cuando el Eterno comenzó a hacerme a mí, tenía un diseño. Y conforme a ese diseño, trabajó en mí. Y espero que al final usted tome buenas conclusiones conmigo, al ver la perfección con la que el Eterno trabajó en usted, para que usted sea hoy alguien que venga a Él estar escuchando un comentario, escuchando a alguien que tiene parecido con nosotros, pero que eso que está diciendo ese alguien parecido con nosotros, como que hace clic en nosotros, porque nos atrevemos a decirle amén, nos atrevemos a asentir con Él. La pregunta es, ¿cómo puede pasar eso? Si hay un hombre que está hablando y unos hombres y mujeres escuchando, y todos podemos decir amén. Usted no le puede decir amén a algo que usted no está de acuerdo. ¿O puede? No, no puede. La pregunta es, ¿por qué usted le dice amén a lo que le está diciendo el hermano ahí arriba? Es porque algo está pasando en el ambiente espiritual. Eso no puede ser una ocurrencia humana. Y de esto vamos a ver. Y espero que al final podamos tener buenas conclusiones. El Eterno estaba trabajando con puntualidad para hacerme a mí. Con esto en mente es preciso estar al tanto de la información que encontraremos en nuestra reflexión, que se espera que no nos vaya a confundir. Al final, que no vaya a decir usted, eso es pura filosofía. Tiene razón si así lo piensa, pero al final espero que también coincidamos que a través de esas palabras filosóficas el Eterno nos está diciendo algo a nosotros y nos está enseñando algo. Espero que esto nos ayude a despejar algunas ideas importantes en conjunto, que usted y yo al final podamos decir, me gustó lo que dijo, no por lo que dijo ni la forma como lo dijo, sino porque hay algo que me dice a mí, eso es verdad y yo estoy de acuerdo. Espero que así sea. Por ejemplo, hay dos cosas que son importantes e inseparables en el ámbito de la fe. Hay dos cosas que son importantes y son inseparables en el ámbito de la fe. Esas dos cosas son la religión y la revelación. Diga conmigo, religión. Quiero escucharlo. Religión. Religión y revelación. Amén. Revelación. Religión y revelación. Son dos cosas que tenemos que ponerles asunto. Religión y revelación. Y en el campo de esto podemos decir, mis hermanos, que de seguro a usted y a mí, y de hecho yo he escuchado a algunos de ustedes decir, no, es que el Evangelio no es religión. Dice gran verdad en eso.
Y dice, no, yo no practico una religión. Le preguntan a usted, ¿y usted a qué religión pertenece? Y usted dice, yo no tengo ninguna religión. Yo soy evangélico usted. Sí, pero ¿qué sabe usted de la palabra religión? ¿Por qué usted ha sentido así como espinas cuando le hablan de esta palabra? ¿Cómo podemos nosotros visualizar esto? Si para tener fe es necesario entender qué significa ese asunto de religión. Y en verdad no pensar que religión es una palabra que se le atribuye a aquellos que tienen una costumbre tradicional y hacen el culto a quien quieran y donde quieran. No. Tiene que pensarse un poco más a profundidad y no conformarnos solamente por lo que piensan aquellos y por lo que hacen. Es decir, no es que la religión usted es esto y esto y esto, y pensarlo de manera despectiva, sino desde el punto de vista positivo. ¿Qué significa esto? Por alguna razón hemos visto del mal modo el término religión. Sin embargo, al considerar lo que la religión significa, notaremos que la religión es parte natural de la vida misma. La religión es parte natural de la misma vida nuestra. Es como decir el instinto, el razonamiento. El razonar de nosotros no es algo así tan simple. Tiene que ver con nuestra misma personalidad, el razonamiento. No es así. Entonces también cuando hablamos de ese aspecto de la religión y entenderlo a como se entiende esto, también tenemos que ver, y usted tal vez no estará de acuerdo conmigo, no tenga pena. Si usted discrepa conmigo, despreocúpese. Pero yo sí debo decirle algunas cosas para que al final tengamos entendido de que por medio de la religión el hombre tiene una noción en relación con un ser superior en el plano espiritual. O sea, es este aspecto en el ser humano que le hace sentir que hay alguien en lo sobrenatural con quien necesita conectar. Es desde esa perspectiva. Yo quisiera que usted pudiera ver esto desde el punto de la ciencia, viéndolo así naturalmente desde la ciencia. Y se va a dar cuenta que aún los científicos encuentran en el ser humano algunas partículas, por así decirlo, algunos componentes que le identifican con la expresión religión. Ya el científico sabe y puede hacer análisis, estudios de comportamiento desde el campo de la religión a través de la neurociencia y describir quién es el hombre desde el campo de vista religioso. No porque practique un culto o una serie de doctrinas. No, ¿qué es lo que realmente hay en el ser humano como criatura desde el aspecto religioso? Cómo el comportamiento humano se puede transformar y modificar desde el aspecto de la religión. Entonces, eso tiene que verse desde la creación misma de Dios. Cuando está pensando en el ser humano, inmediatamente le pone al ser humano algo con lo que el ser humano va a anhelar, va a añorar conectarse con un ser superior. Y a eso se le llama una noción. Hay algo espiritual y el hombre quiere conectar con lo espiritual. Por medio de la revelación, el hombre encuentra conexión con el ser superior en el plano espiritual. O sea, la religión le lleva como a buscar señal, pero la revelación del Señor se encuentra con esa necesidad y provee para el que anda buscando esa conexión, provee el encuentro. Y de esa cuenta resulta usted y yo entregándonos, rindiéndonos a los pies de nuestro amado Salvador. Y eso pasa en el plano espiritual y usted ni lo entiende. Amén. Usted dice, ¿cómo pasa eso? Pues no sé cómo pasa, pero en mí hay un vacío. Y yo quiero preguntarles a los que de verdad se encontraron con Cristo, ¿qué pasó en su vida? ¿Todavía existe un vacío en su corazón después de haber entregado a Cristo? ¿O no acaso un vacío le hizo llegar a Cristo? Levanten la mano los que antes de venir a Cristo sentían un vacío en su corazón. Un vacío.
con certeza, por favor, con convicción digan, sentía un vacío en mi corazón, pero cuando entregué mi vida a Cristo y alguien oró por mí, algo pasó en el plano espiritual, que no sé qué fue lo que pasó, pero el vacío se quitó. ¿Cómo pasó eso? No lo entiendo. Pero pasó. ¿Están de acuerdo conmigo que pasó algo en usted? Eso no lo entiende usted, así a grosso modo. Pero cuando usted comienza a analizar el hacer de Dios, entonces ese aspecto, esa noción, ese sentir que hay en usted de buscar al Creador, ese mismo sentir le hace a usted tratar de conectar con alguien, y entonces viene el Señor con su presencia maravillosa y se revela a su necesidad, y justo usted recibe la gloria del Señor y comienza a decir cosas que a usted le cambiaron la vida para siempre. ¿Cómo pasa eso? Difícilmente lo podemos explicar. Lo cierto es que pasó. ¿Y cuántos se atreven a decir gloria a Dios por el cambio que el Señor hizo en nuestro ser? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y decir gloria al Señor porque algo pasó en mí. Y lo que ahora soy, lo soy por Él. No es iniciativa mía, es iniciativa de Él. Gloria sea a su nombre. Así que bendigo al Señor. La noción que Él o que el hombre tiene en el campo de la religión le estimula a buscar llenar un vacío que siente en su corazón. Pero la revelación que el hombre recibe en el ámbito de la religión le permite recibir, o la palabra que decimos intuir. No lo tienen los animales que no tienen razón, solo lo tenemos nosotros, bendito el Señor. Y en este caso, algo me conecta con el Señor y siento que mi vacío se quitó. Gloria al Señor. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué decir que la religión es parte de la vida misma? ¿Por qué decir? Y usted dirá, eso que pusieron ahí no me gusta, esa imagen es fea. Sí, es fea, pero eso describe la necesidad del hombre, porque el hombre necesita conectarse con alguien. Y como necesita conectarse con alguien, se inventa las religiones. Eso sí es cierto. Se inventa este movimiento, se inventa este, se inventa este, se inventa este. Y para los inventos crea imágenes, para que esas imágenes lo identifican con alguien. De hecho, nosotros tenemos una imagen aquí. ¿O no es así? Tenemos una imagen aquí. Y usted dirá, pero nosotros no veneramos una imagen. No estoy tratando de decir eso. Aquí hay una imagen, hay una cruz y hay una flama de fuego. Y eso da un mensaje. Quiere decir que nosotros somos cristianos evangélicos que creemos en el Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu Santo vino, sucedieron lenguas como de fuego. Eso es lo que dice esta imagen, pero es una imagen creada en la necesidad de expresar la religión. Porque el hombre anhela expresarse, decir lo que siente, y lo dice a través de imágenes. ¿O no es así? Lo dice a través de imágenes. Y aquí vemos que esto es parte de la naturaleza del ser humano. Y veamos, vaya conmigo por favor, así pensando. En el momento que el Eterno insufló aliento de vida en el ser humano, no solo impulsó el soplo, y fue el hombre un ser viviente. No solamente eso, no fue el viento animador para un ser creado, sino la integración de un ser con capacidad. O sea, cuando el Eterno insufló en el ser humano, no solo fue el aliento. No es eso a lo que me refiero. No es eso lo que quiere decir la palabra. Cuando hablamos del ruaj de Dios, cuando hablamos del viento de Dios que vino al ser humano, entonces en ese pedazo de creación que había hecho el Eterno, ya dije antes, con un catálogo, con un esquema, con un pensamiento, con una imagen, con un plano, y que Él comenzó a esculpir cada cosa, en eso resulta que el Eterno inmediatamente insufla de su misma naturaleza, y el hombre resulta un ser pensante con capacidad para crear distintas cosas, entre ellas las imágenes, hasta para venerarlas.
porque necesita relacionarse con alguien. Amén, hermanos. Todavía estamos bien. Continuamos un poquito más. Así que diga conmigo, cuando el Eterno le dio vida al ser humano, de una vez implantó en él la necesidad de conectar con su Creador. De una vez, eso quedó allí, explícito, implícito en el ser humano. Y el hombre comenzó a sentir la necesidad de relacionarse con su Creador. Así dice el texto que nosotros creemos, que cuando el Eterno crió al ser humano, que dice que se relacionaba con él a la luz del día. Tenía relación con él. ¿Dónde estás, fulano? Y el fulano le respondía, aquí estoy. Y eso era fantástico. Ese es el propósito eterno del Señor, que nosotros tengamos una relación ininterrumpida con Él. Así nos creó Él, con esa capacidad de relación entre Él y nosotros. Ya nos creó así. Quiere decir entonces que como personas que tenemos capacidad, debemos entender que tenemos uso de razón y también tenemos disposición por medio de lo cual podemos asentir la noticia o la información relacionada con lo sobrenatural o lo espiritual. Y que esta información sea tolerable y atrayente para nosotros, de manera que nos puede religar con la divinidad. Religar. De ahí viene la palabra religión, religaré, que significa volver a conectar. Así que religión no es una mala expresión, no es una forma de despreciar a aquellos que hacen tonteras. No, religión es una palabra que significa algo que me busca como volver a conectar con la fuente de la vida de donde vengo. Es por eso que somos evangélicos. No crea que porque nos gusta la doctrina de esta iglesia somos cristianos. No, somos cristianos porque Él conectó con nosotros. Diga conmigo, somos cristianos porque Él conectó con nosotros. Diga conmigo, somos cristianos porque nosotros conectamos con Él. Amén. Él conectó con nosotros. Y eso es simplemente religar, volver a conectar. Amén. Espero que estemos comprendiendo esto. Notemos que el diccionario de la Real Academia Española define religión como conjunto de creencias. Creencias, diga conmigo creencias. Conjunto de creencias. Creencias o dogmas acerca de la divinidad. De sentimientos de veneración y de temor hacia la divinidad. También de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para el culto. O sea que la Real Academia Española define eso como religión y entre ellos aparece la oración. La pregunta que me hago yo es, cuando estamos orando, ¿a quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando cuando estamos orando? Al Padre. ¿Quién le dice que el Padre le está oyendo a usted? ¿Quién le dice eso? ¿A quién está viendo cuando usted está orando? Pero usted parece un loco hablando solo, ¿no es cierto? Solo los que no tienen una buena se ponen a hablar solos. Y estamos hablando solos. ¿Realmente estamos hablando solos? Los que confiesan que no estamos hablando solos, levanten su mano. ¿Qué nos hace creer que no estamos hablando solos? ¿Qué nos hace creer que no estamos hablando solos? No, es eso que Él mismo colocó en nosotros, que aunque no se puede explicar, que aunque no se puede describir, pero me hace creer y me hace confirmar y me hace asegurar que Él me está escuchando y me está viendo. Amén.
¿Cómo está pasando? No me importa saberlo, pero que algo está pasando en el ambiente espiritual. Cuando alguien dobla rodilla, los ojos del Eterno se inclinan hacia Él y yo lo sé. Aleluya. Sus ojos se inclinan hacia mí y yo lo sé. ¿Y sabe cuánto hay? Y esto me bendice más, que para eso no necesitan conocimiento académico. No se necesita pasar por las mejores escuelas de teología. Aquellas personas ni siquiera saben leer en lo absoluto, pero algo les está diciendo allá adentro a ellos, que cuando ellos doblan rodillas y hablan para arriba, algo está pasando en el plano espiritual y realmente va a estar pasando. Amén. Yo siento la gloria del Señor aquí con nosotros. ¿Cómo pasa eso? Al fin de cuentas no me importa. Si yo estoy logrando conectar con Él. Bueno, ¿y entonces para qué está predicando? Porque necesitamos algunas explicaciones de cómo suceden las cosas en el plano espiritual. Y bendecir al Señor porque no somos personas que estemos acá porque nos lavaron el cerebro. A nadie nos han lavado el cerebro. El que nos creó y nos hizo con capacidad para conectar con Él, con nosotros está. Y nos entiende y nos atiende. Y es tanto así, tan puntual, que ni siquiera tengo que saber hablar. Ni siquiera tengo que saber decir las mejores palabras. Tartamudo, de media lengua o quizás sin lengua, pero me puedo rodear delante de Él y Él está escuchando las palabras desde lo profundo de mi corazón y comienza a ministrar mi vida y comienzo a sentir que algo comienza a pasar. ¿Cómo pasa eso? Porque Él ya preparó ese ambiente para conectar con nosotros. Y por eso tenemos que estar felices de servir al Señor que servimos. No porque nos hayan metido una filosofía aquí en la cabeza, no por eso, sino porque algo pasó dentro de nosotros. Y eso que pasó dentro de nosotros nos convenció de tal modo que de aquí no me mueve. Espero que estemos felices por la información. No que está dando el predicador, sino por la información que usted recibe directa del cielo, que le permite a usted conectar con el cielo y estar diciendo: yo sé que mi Redentor está conmigo, que mi Señor, mi Creador está conmigo. Él me entiende, yo lo entiendo, que no sé cómo lo entiendo, no sé cómo es su lenguaje, pero algo comienza a pasar. Y me entiende mis palabras, no importa si son rebuscadas, y entiende el idioma que sea del planeta entero, porque el que hizo la lengua del que habla sabe qué es lo que quiere decir esa lengua, y aunque no la pueda mover. Por eso cuando usted ora y cuando se le pide: hermano, déjenos escuchar su voz cuando usted ora y bendecirnos. Cuando usted empieza a pronunciar esas palabras a través de la oración, algo comienza a moverse en el plano espiritual y usted comienza a sentir que algo comienza a pasar. Gente dice: sané por la oración que alguien hizo por mí. ¿Quién contestó la oración? ¿La fe del predicador? No. Él, en su soberana voluntad, quiso acercarse a aquel penitente que creyó que algo podía suceder si alguien oraba por él, y ese alguien que oró por él creyendo en el Creador, hicieron una fusión y el Eterno comienza a obrar de manera milagrosa. Mis hermanos, espero que entendamos todo lo que sucede en este asunto está descansando en la gracia del Señor. Y quiero puntualizar otras cositas más. La pregunta que me hago es: ¿cómo pudiera haber disposición tolerante y atrayente en una criatura si ésta careciera de los integrados indispensables que le pudieran identificar con la naturaleza de su Creador? ¿Cómo? ¿Cómo pudiera usted conectar con Él si no tuviera usted parte de la naturaleza de Él? Alguien que me responda, por favor. ¿Cómo pudiera conectar usted con Él sin tener usted parte de la naturaleza de Él? ¿Ya lo pensó? ¿Qué decíamos hace un rato? Que cuando el Eterno insufló, ¿de qué
tomó para inflar al ser que creó. ¿Qué dice el texto que usted ha leído? Cuando el Eterno creó al hombre, ¿qué hizo con él? ¿Qué ha leído usted? Dice que sopló en él. ¿Y qué fue lo que había creado? ¿Qué dice el texto? Génesis 2:7, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Con qué sopló el Eterno? ¿Con qué sopló? ¿Con qué sopló? Sopló con su propio aliento, de su propio espíritu. Y si Él insufló en él su propio espíritu, entonces, ¿qué es lo que hay en el hombre? Diga conmigo, en el hombre está el espíritu del Eterno. Entonces, el espíritu que hay en mí anhela celosamente estar conectado al gran espíritu. Amén. ¿Lo puede gritar conmigo? El espíritu que el Eterno puso en mí anhela celosamente conectar con el gran espíritu. Es por eso que usted, a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas, aquí va. Es que todos me desprecian, pero siente que Él nunca lo ha hecho, ni nunca lo hará. ¿Y sabe por qué? Y quiero terminar con esto. Porque el espíritu que Él ha puesto en mí, el soplo que Él puso en mí, ese soplo me identifica con mi Creador. Entonces mi espíritu anhela conectar con ese espíritu. Y cuando el espíritu de Él conecta con el mío, comienzan a suceder cosas preciosas en el ambiente espiritual y algo grande comienza a pasar en la tierra. Por eso es que cuando usted desde la tierra eleva una canción al Creador, debe hacerlo con toda la certeza que su espíritu anhela conectar con el espíritu de Él. Y una vez se conecta ese espíritu en usted, pasan cosas específicas y especiales, maravillosas, grandes y poderosas. Y esa convicción le debe hacer usted, cuando viene a este recinto, alzar sus manos al Señor y alabarlo desde lo más profundo de su ser, sabiendo que Él lo está entendiendo y está recibiendo su adoración. Padre, te doy gracias por esta reflexión que nos permites hacer en esta ocasión. Tú sabes, Señor, todo lo que está preparado, pero yo te encargo en el bendito nombre de Jesús que nos permitas a todos los que estamos aquí, los que hemos sentido esta conexión contigo, que nos permitas empezar a sentir que algo grande está pasando aquí. Ayúdanos, Dios, para poder comprender por lo menos que necesito mantenerme conectado contigo y saber a ciencia cierta que tú vas a estar atendiendo mi oración, vas a estar entendiendo las palabras que digo, y quizás no son las mejores, quizás repito tantas veces las mismas palabras, sin embargo tú me entiendes. No te cansas jamás de oír las mismas palabras. Lo que te dije ayer te digo hoy, y eso estoy pensando decirte mañana. Sin embargo, en cada vez que yo me acerco a ti, escuchas una vez más una oración diferente. Ves a aquel hijo tuyo, a tu criatura que quiere acercarse a ti, y de esa manera quieres hacer conexión. Por eso es que muchas veces sentimos que estamos felices en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no perderte de vista y entender que el espíritu que has puesto en mí anhela con mucha energía conectar contigo, y cuando lo logramos, Señor, pasan cosas preciosas. Bendícenos para no perder de vista esto. Lo declaramos por Jesucristo nuestro amado Señor. Amén y amén.